Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. Empezamos en México, donde la vieja guardia de los cárteles está siendo reemplazada por sus jóvenes herederos. Y no se parecen en nada a los capos de años anteriores. Según un artículo de Milenio, estos narco juniors están transformando las operaciones. Son empresarios capaces de hacer acuerdos internacionales y utilizan criptomonedas para lavar dinero. Las diferencias de liderazgo entre generaciones también se reflejan en la forma en que estos jóvenes defienden sus imperios de la droga. Su arsenal ahora incluye drones y bloqueadores de señal y difunden propaganda en redes sociales para reclutar nuevos miembros. Con nuevos líderes surgen nuevos dilemas en la diplomacia internacional. ¿Obligarán estos jóvenes mexicanos a un cambio en la estrategia de Estados Unidos en su lucha contra las drogas? Anel Tello, periodista de la publicación mexicana Milenio, está conmigo ahora para abordar este tema. Bienvenida a Fox Noticias, Anel. Muchas gracias, Andrea. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. Pues como bien Hemos visto, mencionas, sí, hemos visto históricamente que la captura de un capo puede producir organizaciones más pequeñas, pero también guerras territoriales mucho más violentas. ¿Desmantelar el liderazgo realmente reduce el narcotráfico? no lo reduce, por supuesto, hemos visto una y otra vez cómo la captura de estos grandes capos o cómo cortar una cabeza, por así decirlo, pues provoca el surgimiento de otras. No Ujú. es que las detenciones no sean relevantes, por supuesto que lo son. Sin embargo, hace falta una estrategia integral, una estrategia que no solo se enfoque en la caída de grandes capos, porque esa historia ya la hemos recorrido y por supuesto hemos tenido como resultado pues estas disputas violentas por territorios, por el negocio o por absolutamente el control de estas grandes estructuras criminales, porque ascienden nuevos liderazgos. No se termina el problema con detener a los líderes del Ujú. narcotráfico. Pues justo Estados Unidos ha aplicado, ¿no?, esa estrategia típicamente durante años de capturar o eliminar a los grandes jefes, pero ahora estamos hablando, como mencioné, de jóvenes que están manejando químicos provenientes de China, drogas sintéticas, criptomonedas, redes de lavado de dinero. Entonces, estamos hablando de cambiar la estrategia. ¿Cómo se logra? ¿Cuál sería la estrategia que se tendría que estar manejando entonces? Primero es entender esto, entender que ya no estamos frente a este perfil de un campesino que por tener bajos recursos se inmiscuyó en el tráfico y en la producción de marihuana o de amapola, ¿no? Ya estamos hablando de redes internacionales, entonces, por supuesto, hace falta una cooperación internacional, no solo con Estados Unidos, ¿no? Lo vimos también con China, que acusaron a farmacéuticas por dar justo estos precursores químicos. Incluso tenemos casos, por ejemplo, en el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, en el tema de armas, en donde sus esquemas de tráfico de armas también se están extendiendo a otros continentes, ¿no? Lo vimos en África, recientemente lo vimos también en República Checa, cómo han detectado estas redes ya internacionales. Obviamente hablamos de organizaciones con esos alcances como lo son el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, en ese sentido, la cooperación es esencial, no se puede dejar de lado una cooperación internacional, pero también desde dentro, México tiene esta estrategia de seguridad de atención a las causas, sí, pero una atención a las causas enfocada en programas sociales, en donde te dan un apoyo, te dan un dinero para que no te involucres, por ejemplo, en negocios ilícitos, en los peldaños menores como es, no sé, el halconeo, el narcomenudeo, el sicariato, ¿no? Que son los primeros peldaños de un organigrama criminal. Sin embargo, pues ya hemos visto que no soluciona todo, quizás sí para unas familias está haciendo la diferencia, pero también no se está atendiendo y también se está dejando muy rezagada la parte de la reinserción social, ¿no? Tenemos este argumento de que la pacificación de un país empieza en las prisiones y las prisiones también están en el olvido. Entonces, creo que sí las detenciones son importantes, sí los operativos son importantes, el despliegue de las autoridades federales y la cooperación con agencias de seguridad estadounidenses es crucial, pero el problema va más allá. Se necesita una estrategia Ujú. integral que acañe todo desde raíz. Va más allá, sin duda. Entonces, no tendríamos que volver a plantearnos la siguiente pregunta de que ¿por qué el sistema criminal mexicano tiene esa capacidad para regenerarse? Claro, claro, por supuesto. Digo, lo hemos visto en el pasado, lo vimos con el cártel de Guadalajara.
Hay analistas y hay periodistas que dicen que eso fue un éxito, el arresto de los líderes del cártel de Guadalajara, pero realmente tras la caída de estos primeros líderes del cártel de Guadalajara, vimos el surgimiento del cártel de Sinaloa. Del cártel de Sinaloa, de las disputas o de las mismas divisiones que ha tenido, hemos visto el surgimiento de otros grupos. El mismo cártel Jalisco Nueva Generación se puede decir que surgió de este reacomodo criminal dentro de las organizaciones delictivas que operaban en el Pacífico mexicano y que justo surgieron pues a través de un reacomodo, de la captura de líderes o de traiciones. Entonces, sí. Claro que hemos visto una estrategia de seguridad que le ha faltado ese ganchito para poder justamente combatir sus estructuras y no solo sus liderazgos. Es que, Anel, tú justamente estás haciendo referencia a ese artículo en el que trabajaste en la publicación Milenio. Ahí lo estamos viendo en pantalla, en la que justamente estás hablando de esas traiciones que dinamitaron al cártel de Sinaloa. Entonces, ¿puede el nuevo modelo criminal ser aún más peligroso que aquel que solo dependía de una sola cabeza? Por supuesto, yo creo que algo más peligroso que el crimen organizado, pues es el crimen desorganizado, ¿no? Entonces, estas rupturas que ha atravesado esta estructura criminal que es el cártel de Sinaloa, pues ha dado el surgimiento de, pues ya no solo un grupo, sino varios, ¿no? Lo vemos actualmente, es el ejemplo más claro, esta disputa que se desata entre Chapitos y Mayos a partir justamente del secuestro y la traición de Ismael El Mayo Zambada. Se rompen estas dos familias que sostenían la cúpula del cártel de Sinaloa y es la guerra que llevamos viendo desde hace casi 2 años en Sinaloa, ¿no? Enfrentamientos diarios, homicidios, desapariciones, robos, y es un problema que ha tenido una dinámica sumamente interesante porque primero se concentró en Culiacán y se ha extendido por temporadas a otras partes del estado, ¿no? Ahorita ya la vemos también, vemos un poco más cargado los hechos delictivos en el sur de Sinaloa, pero ha ido mutando y la verdad es que ambas estructuras o ambas facciones han tenido o han contado con los recursos necesarios para mantener una guerra que ya se extendió durante 2 años, no es menor, ¿no? O sea, son 2 años en los que las únicas víctimas ha sido pues la población, la ciudadanía sinaloense que no ha tenido paz, no ha tenido calma, su cotidianidad se ha visto interrumpida y las acciones del gobierno federal, a pesar de que sí están presentes, a pesar de que sí hay colaboración con Estados Unidos, no han logrado pacificar el Estado, ni mucho menos neutralizar a ninguno de los dos bandos. O sea, los seguimos viendo enfrentándose y es un desarrollo que vimos en el pasado, por supuesto, con los Damaso primero, con los Beltrán Leiva, y en esos casos el conflicto justamente terminó con la derrota de uno de los dos bandos en disputa. No sé si ese sea el camino para pacificar ahora a Sinaloa, pero ya veremos con el tiempo cómo es un cuento de nunca acabar, tristemente, este tema de la seguridad, delincuencia, los narcotraficantes, pero hay que continuar monitoreando esta situación y muy de acuerdo con que de alguna forma hay que cambiar también la estrategia a medida que esas operaciones también se han ido transformando. Anel Tello, muchísimas gracias por acompañarme. Buen día. Gracias a ti, Andrea. Excelente día. Gracias. El apoyo al presidente Donald Trump entre los hombres hispanos cae con fuerza. ¿Qué está provocando este giro y qué significa para los republicanos rumbo a las elecciones de medio término en noviembre? Lo analizamos a fondo en breve. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. El respaldo al presidente Donald Trump entre los hombres hispanos está sufriendo un duro golpe. Una nueva encuesta de CNN y SSRS muestra que su aprobación neta ha caído al menos 41 puntos. Esto representa un cambio de 51 puntos respecto a la elección de 2024, cuando Trump superó a Kamala Harris por 10 puntos en este grupo demográfico. Las cifras marcan un giro sorprendente en un bloque de votantes que ayudó a impulsar los avances históricos de Trump con el electorado latino. Incluso algunos analistas señalan que fue el principal motor que lo llevó de regreso a la Casa Blanca. ¿Podrán los republicanos conservar a los votantes latinos que Trump atrajo al partido o tendrán los demócratas una nueva oportunidad de recuperarlos en las elecciones de medio término? Alfonso Aguilar, director de participación hispana del America First Policy Institute, me acompaña para analizar este tema. Bienvenido como siempre, Alfonso. Andrea, siempre un placer estar contigo.
¿Qué opinas de los resultados de la encuesta que sabemos pueden ir cambiando? ¿Estamos hablando de un Claro, descontento claro. real entre los votantes hombres hispanos o simplemente es un mal momento político? Bueno, tendrías cuidado en comparar esta encuesta con los números del 24. Los números del Ujú, 24 son datos reales, ¿no? Fue 54% de los hombres hispanos que votaron por el presidente Trump. Esto es una encuesta, ujú, pero sí retrata el momento. Yo creo que hay frustración, eso hay que reconocerlo. Yo creo ujú. que la gente espera que las cosas, la situación económica, el costo de vida cambie de la noche a la mañana y eso pues no va a suceder. Las cosas están mejorando. La economía, los Ujú, fundamentos de la economía están fuertes. La mayoría de los economistas dicen que la economía va bien encaminada. Lo que es el core inflation está en su nivel más bajo en 6 años, pero la energía se mantiene alta, la gasolina, los costos, los precios de la canasta familiar, lo que son los precios en el supermercado, pero hay muchos productos cuyos precios han bajado. Entonces, la ujú. pregunta aquí es, ¿cuándo la gente va a empezar a percibir eso? Hay que reconocer que la inflación bajo la administración pasada llegó a 9%, o sea que va a tomar Correcto. tiempo para que la gente vea ese cambio económico. También tenemos el conflicto, por supuesto, en Irán, Ujú. que está haciendo que esos precios pues tomen más tiempo en bajar por el tema energético. Entonces yo creo que va a tomar tiempo si la gente empieza a percibir que el costo de vida, que esos precios están bajando y lo empiezan a sentir, a percibir antes de las Ujú. elecciones para cuando empiecen a votar, pues yo creo que Sí. eso obviamente va a ayudar a los republicanos y esos números de aprobación del presidente van a mejorar ciertamente con los hombres hispanos, porque el tema fundamental es la economía y ahora Así es. mismo pues yo creo que la gente no está viendo que las cosas estén mejorando tan rápido como ellos quisieran. Y yo siempre digo que hay que ser cautelosos, ¿no? Con las encuestas. La situación hoy no significa que es la situación en 2 meses. Correcto. Y ojo, alguien puede desaprobar en este momento la gestión de Trump, pero eso no significa tampoco que no van a votar por el Partido Republicano en noviembre. Son dos cosas distintas. Totalmente. Otra cosa importante de entender del 2024, el 2024 no demostró que de pronto los hispanos ahora son republicanos. Lo que sí demostró es que los hispanos ahora son independientes. Si Ujú. antes es verdad, en las pasadas elecciones, pasadas décadas, los demócratas sí dominaban el voto hispano, 2-1, eso ya no es así. Y eso es bueno. Los hispanos ya no están pensando como grupo, con mentalidad de borrego, están empezando a pensar independientemente como americanos y yo creo que eso es muy saludable. Básicamente no se han casado con un partido nada más. Ahora todo Correcto. depende de qué es lo que ofrecen los candidatos y por ahí voy. Entonces, ¿cuáles pudieran ser las contiendas en las que sufrirían, ¿no?, el mayor impacto? ¿En qué estados? Si esto llegara a suceder efectivamente, de que los hombres hispanos no estén respaldando al Partido Republicano, como vimos en 2024. Bueno, y esa es otra pregunta muy buena, porque los números que estamos viendo son números a nivel nacional. Las Ujú, elecciones, la Cámara de Representantes, el Senado se decide a nivel estatal o incluso ujú, a nivel de distrito congresional. Entonces estamos viendo contiendas donde los hispanos, muchas contiendas, como hasta 12 contiendas, donde el voto hispano es decisivo. En el sur de Texas, claramente, hay 3 o 4 contiendas congresionales que van a decidir los hispanos. La contienda al Senado por Texas, también los hispanos van a ser decisivos. En la Florida hay varios distritos, por ejemplo, el de Florida 25, me parece, que también ahí los hispanos van a ser decisivos. O sea que hay un sinnúmero de distritos que le pueden costar a los republicanos la mayoría pequeña que tienen en la Cámara, donde los hispanos y los hombres hispanos van a ujú. ser claves en determinar quién va a retener ese asiento, si va a ser un republicano o un demócrata. Texas, en la Florida, también hay distritos en Nueva Jersey, eh, incluso en Nuevo México, en Nevada también y en Arizona hay 2 distritos donde los hispanos van a ser decisivos.
Queda mucho trabajo por delante, ¿no? De aquí a las elecciones de Y esto noviembre, está las elecciones de empezando. medio término. Así mismo, así mismo. Así que manos a la obra, estaremos siguiendo estas contiendas muy de cerca. Alfonso Aguilar, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Un Buen día. placer, un placer. Las familias hispanas aseguran que no han abandonado el sueño americano. ¿Será que Washington las está dejando atrás? Judy Pino de Mujeres Independientes nos explica más después de esta pausa. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Por generaciones, las familias hispanas en Estados Unidos han estado tras el sueño americano de tener casa propia y estabilidad financiera, pero hoy convertir ese sueño en realidad se ha vuelto cada vez más difícil. En su artículo de opinión para el Washington Examiner, Judy Pino, vocera nacional de Independent Women y The Libre Initiative, señala una causa principal, el alza en los precios. Pino sostiene que nuestros líderes en Washington no han hecho lo suficiente para bajar el costo de la gasolina, la salud y el cuidado infantil, dificultando aún más que las familias puedan comprar una vivienda. Destaca además que el 77% de los hogares en Estados Unidos ya no puede pagar una casa nueva de precio promedio. Para solucionar esta crisis, Pino pide a los legisladores eliminar la burocracia, permitir terrenos más pequeños para construir más viviendas, ampliar la producción de energía nacional para bajar los costos de vida y dar mayor flexibilidad a las familias en salud y cuidado infantil. Judy Pino está conmigo ahora para hablar sobre este artículo que ha escrito. Judy, como siempre, bienvenida. Hola Andrea, gracias por invitarme. Claro que sí. A ver, ¿cuánto del problema de vivienda realmente se puede atribuir a la burocracia que existe, ¿no? ¿Y cuánto a otros factores económicos que estamos viviendo? No, definitivamente el propio gobierno está aumentando los costos con regulaciones y permisos que a veces son hasta duplicados, Andrea. Y esto puede añadir aproximadamente $94,000 al costo de construir una casa nueva. Eso no es sostenible. Sabemos que la vivienda no es solamente un techo. Para muchísimas familias hispanas, comprar una casa es la primera oportunidad real de realizar ese sueño americano y de inclusive crear patrimonio generacional. Y entonces hablemos de qué están haciendo al respecto en Washington. ¿Realmente están trabajando para eliminar lo que se llama ese red tape? Bueno, eso es lo que estamos luchando aquí, organizaciones como la Iniciativa Libre, Independent Women. Claro que necesitamos reglas que protejan la seguridad y la salud del consumidor, pero no todas en realidad son necesarias y eso es lo que estamos mirando. Hay permisos, como había dicho, duplicados, procesos que tardan demasiado y también restricciones que dificultan construir las viviendas más pequeñas o inclusive alternativas, ¿no? Más económicas. Tenemos que eliminar la burocracia innecesaria sin sacrificar la seguridad del consumidor. Y lo que quiero decir en esta pieza es que el sueño americano sí sigue vivo. Andrea, nuestra responsabilidad es asegurarnos de que las políticas públicas no conviertan ese sueño en algo cada vez más difícil de alcanzar, ¿sabes? Pero mientras tanto, la realidad es que las familias están frustradas, los jóvenes también. ¿Hasta qué punto este tema puede llegar a ayudar a los más radicales, a los izquierdistas en su mensaje para atraer a votantes, a esos votantes jóvenes y de clase trabajadora, prometiéndoles, bueno, yo voy a ayudar a bajar el costo de vida con una serie de propuestas que ya sabemos cuáles son? Pero es que ellos están en el Congreso y no están haciendo nada. Así que ese argumento es fallido porque todos estos años que hemos visto los problemas que existen con la economía, ellos no están haciendo nada, dificultan todo, ellos son parte del problema. Así que el consumidor, nosotros los votantes, tenemos que hablar con nuestros oficiales electos y decirles los problemas que estamos enfrentando y que tienen que cambiar y tienen que cambiar la norma de lo que está sucediendo, menos regulaciones para poder prosperar, no solo en lo de vivienda, pero energía, costos de salud, cuidado de niños, como bien lo dijiste al principio. Ujú. Y cuéntame, tú que estás encabezando esta lucha también con otro grupo de personas,
¿Están siendo receptivos nuestros líderes? Porque a veces conseguir un cambio también no es de la noche a la mañana. A la hora de implementarlo puede llegar a tomar tiempo. Creo que sí que son receptivos, pero estas cosas toman tiempo. Por ejemplo, con lo del costo de la energía está incorporada en prácticamente todo lo que consumimos. Eso es parte de una campaña grandísima que estamos haciendo, porque los hogares hispanos destinan aproximadamente, Andrea, 42% más de sus ingresos a la energía del Wow. promedio nacional. Y cuando se trata también de cuidado infantil, muchas veces Washington diseña políticas que suponiendo que todas las familias quieren lo mismo y eso no es real, pero resulta que la mayoría de los hispanos prefiere que sus hijos fueran cuidados por sus padres o sus familiares en lugar de Ujú. guarderías. Entonces, ¿por qué no darles más opciones? Podemos Exacto. facilitarle a proveedores seguros desde el hogar, eliminar regulaciones innecesarias que no tienen que ver con seguridad. Podemos buscar mecanismos, en otras palabras, que permitan a los padres utilizar los propios recursos con mayor flexibilidad. Y ese sueño americano así mismo sí continúa vivo, continuamos en esta lucha y ojalá que se consigan resultados positivos. Judy Pino, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, Andrea. Y ahora continúen con más de Fox Noticias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos pueden seguir en las redes, en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas nada. Siempre con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares. Que tengan un buen día.